Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues ya estamos de vuelta tras este paréntesis de Nochebuena y Navidad y lo hacemos con pilas recargadas y con mucha actualidad que comentar. El Pleno de la capital ha debatido esta mañana el asunto de los terrenos de la depuradora que ya comentábamos el pasado viernes. Ya saben, el acuerdo al que se ha llegado con 3 familias para pagar a plazos en 6 años y la falta de acuerdo con un cuarto propietario que quiere seguir pleiteando más allá del Supremo. El fondo de la cuestión no tenía fisuras, a todos los concejales les parecen bien los acuerdos alcanzados, pero eso no ha impedido, claro, que haya habido debate. Siguen los populares empeñados en culpar a Jesús Alique y al PSOE de este pleito que se ha perdido y no desaprovechan ocasión para recordarlo. Y en esas andaban discutiendo cuando el concejal de Servicios Jurídicos se ha pasado de frenada al sacar a relucir a Bildu y a ETA en este asunto. Claro que, como es tristemente habitual, este grueso calibre lo usó solo cuando la oposición ya no tenía derecho a replicar. Estuvo inelegante Luis García. Esto es 19 horas, hoy es miércoles 26, aunque el día tenga cara de lunes. Aquí comenzamos. Pues vamos a ver, lo primero de todo que ha dado de sí este pleno de la capital en el que se ha votado por unanimidad los acuerdos alcanzados con 3 propietarios de los terrenos expropiados de la depuradora para pagar en cómodos plazos a 6 años el dinero que queda pendiente. Consenso en el Ayuntamiento de la capital para validar los acuerdos con 3 de los 4 propietarios particulares a los que se les debe dinero en virtud de las sentencias sobre los terrenos de la depuradora. Un acuerdo político, eso sí, que no ha impedido la reiteración de reproches cruzados a la hora de cuestionar quién tiene la culpa de este pleito perdido. Los populares insisten en que fue Jesús Alique quien no supo negociar convenientemente en 2003. Lo que sí que es cierto y ha quedado acreditado y nos lo han dicho los propios propietarios en estas negociaciones es que ustedes y usted como responsable en aquella época de las concejalías de Economía, de Hacienda y de Patrimonio no quisieron nunca llegar a un acuerdo con ellos, que las reuniones fue una y duró 2 minutos y ustedes dijeron tiene que ser esto, lo toman o lo dejan. En este sentido, el alcalde ha llegado a afirmar que de haberse negociado, los terrenos hubieran costado la mitad de lo que finalmente se va a pagar por ellos. Dicen, no fue el ayuntamiento, fue el jurado provincial de expropiación, ya lo sabemos. Pero muchas veces se ha dicho aquí, y se lo he oído también al Partido Socialista, más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Está claro. Es que si en el año 2003, 2004, 2005 hubiera habido más disposición para llegar a un acuerdo, seguramente, por lo que nos han transmitido los propietarios, el ayuntamiento se habría ahorrado una gran cantidad de dinero, probablemente el 50% de lo que estamos obligados a pagar. Digo, esto es lo que me han transmitido las conversaciones. En aquel momento estaban dispuestos a llegar a un acuerdo en 50 o 60 euros, una de las partes es que me lo confirmó, pero le dijeron que no y que lo que más les daba era un terreno rústico más allá de la Ronda Norte. La oposición ha elogiado el trabajo hecho por los servicios jurídicos del Ayuntamiento al recurrir ante el Supremo la sentencia inicial del Superior de Justicia, bajando el precio desde los 280 a los 120 euros el metro cuadrado. Y han recordado que esas expropiaciones fueron necesarias en virtud de una decisión de tiempos de Briz. Pues es gracias al buen trabajo que han hecho los servicios jurídicos municipales. Unos servicios jurídicos, me refiero además, que son prestados de forma directa por el ayuntamiento. Unos servicios jurídicos que están llevados a cabo por funcionarios públicos que están implicados en el ayuntamiento. Decía el concejal que vamos a hacer memoria. Él ha decidido hacer memoria solamente desde el momento en que se establece el justiprecio. Esto viene un poquito más atrás. Fue el 14 de mayo del año 2003, cuando todavía era alcalde el señor Briz, alcalde de Guadalajara, un poquito antes de las elecciones de aquel año, cuando firma un convenio con la Confederación Hidrográfica del Tajo, en cuya cláusula cuarta se establecía que sería el ayuntamiento el que aportaría libre de carga los terrenos necesarios para la ejecución de las obras. Por lo tanto, el ayuntamiento en ese acto asume el pago del justiprecio de las expropiaciones necesarias para poner a disposición esos terrenos. Valerio y Maximiliano han defendido la actuación de Alique en el proceso de expropiaciones. El equipo de gobierno de Jesús Alique intentó negociar un buen precio para la ciudad de Guadalajara, velando por los intereses colectivos. No se fue capaz de llegar a un acuerdo, se siguió la ley. Jurado provincial de expropiación que dijo 30 euros. Otro, llega el tribunal, el TSJ y dice 230. Llega el Tribunal Supremo y dice 130. Es decir, no será el tema tan fácil. No será el tema tan fácil. Yo creo que lo que se hizo en aquel momento fue tratar de pagar lo menos posible, lo que marcaba la ley por unos terrenos, o lo que dijo en ese momento el Jurado Provincial de Expropiación, por unos terrenos que costaban ese dinero. Y el tema es que al final, en primera instancia,
pues un juzgado dice que eso valía 30 millones de euros y posteriormente otro ha dicho, en casación el Supremo ha dicho que son 11 millones y medio, ¿no? Entonces, yo creo que los tres alcaldes cumplieron con su obligación de tratar de que esto costase lo menos posible a la ciudad. Finalmente, el punto salía adelante por unanimidad y supone la firma de un acuerdo para el pago fraccionado hasta en 6 años de 2,5 millones de euros. El otro 1,5 millones restante, que se debe a un cuarto propietario, la agrupación agropecuaria Valdemora, queda en el aire dado que pretenden recurrir al Constitucional la última sentencia del Supremo. Pues vamos a ver ahora ese exceso verbal del que les hablaba al principio del informativo, esa salida de Luis García hablando de ETA a cuenta de este asunto. Señora Valerio, si resulta que usted era la concejal de Economía, de Hacienda y Patrimonio y no estuvo presente en estas negociaciones, ¿dónde estaba usted? ¿Cómo asumió usted su responsabilidad? ¿Qué es lo que hizo? Nada. Por eso estamos aquí, porque quizás usted hubo su dejación de obligaciones y de funciones y, por tanto, por eso estamos aquí, porque usted sí que ha dejado una herencia de 11 millones de euros. ¿Qué hemos hecho con el cuarto interesado? Pues hemos negociado también. ¿Y por qué no hemos llegado a un acuerdo? Porque ellos no han querido, porque ellos entienden entienden que no están satisfechos con la sentencia del Tribunal Supremo y quieren seguir siendo, pero no podrán decir nunca que no les hemos llamado para negociar y que no hemos intentado llegar a un acuerdo como nos han dicho a nosotros todos los propietarios, estos incluidos de hace 3 años. Y ustedes, si ustedes sí que llegan a acuerdos cuando quieren, de hecho han llegado a acuerdos con Bildu y con ETA en Guipúzcoa y con Mas y RC ahora para en Cataluña, o sea que ustedes pueden llegar a acuerdos y saben llegar a acuerdos, pero cuando les interesa, solo cuando les interesa, cuando no llegan a acuerdos. Sin más, yo creo que lo mejor es para el ayuntamiento proponer, que nosotros proponemos dos. Bueno, pues a falta de saber qué pasa con ese cuarto propietario de terrenos, el asunto prácticamente queda zanjado. Para debatir, charlar de la actualidad de la jornada, de este asunto de la depuradora y de otros muchos, hoy tenemos a Rubén Madrid, del diario digital Cultura Enguada y del blog de opinión elhexágono.com. Bienvenido, Rubén, un día más a 19 horas. ¿Qué tal, Óscar? Hola. Empezamos por esto último, por la pasada de frenada de Luis García, ¿no? ¿Te ha sorprendido? Sí, claro, ¿cómo no va a sorprender? Se ha pasado el pueblo, como se suele decir, ¿no? Yo no sé a qué venía. Bueno, se puede defender eso mismo, decir que hay voluntad o no hay voluntad de acuerdos, pero, hombre, Bildu, ETA, yo creo que son palabras mayores y más, bueno, el tema está más relajado que en otros tiempos, pero aún así es una cosa que merece un respeto. Estamos hablando de una banda criminal de ETA. Sí, bueno, en fin, yo creo que en el fragor del debate a veces estas cosas ocurren. Se calienta. A mí lo que más me ha parecido, fuera de la anécdota de Luis García interesante del debate, ha sido lo que ha desvelado el alcalde que había callado hasta ahora. Que los propietarios le han asegurado, ha dicho, que ellos hubieran estado dispuestos a negociar por 60 euros el metro cuadrado. Con todo lo que ha pasado después, pues me llama la atención, si eso es cierto. Sí, llama muchísimo la atención. Lógicamente, claro, si es verdad que ese ahorro se podía producir, mira, si nos habríamos evitado lo primero marear la perdiz y el disgusto que en su día tuvimos, que ahora, bueno, queda un poco matizado, pero son cantidades enormes. Yo creo que es un asunto que venía ya coleando desde hace tiempo, que es bueno que se haya cerrado porque al final es dinero que pagamos entre todos los guadalajareños, pero que sí es cierto que se podía haber hecho un esfuerzo mayor, me parece lamentable por parte del anterior equipo de gobierno. Claro, que también para no eso sé qué dirá el aludido, también pero para eso hay que creerse que lo que dice Román, que dicen los propietarios, claro, es cierto. Claro, por eso digo que no sé lo que dirá al respecto el aludido. Hombre, Magdalena Valerio, que era lo más parecido a un portavoz que pudiera tener Ali, que ahora mismo en el pleno y que no conocía o debería conocer bien los detalles del tema, ha venido a decir que tampoco fue tan fácil y que bueno, pues ahí puede que sea verdad, ¿no? Porque llama mucho la atención cómo varían los precios según los técnicos, según una sentencia o según quien sea quien examine cuánto pueden valer esos terrenos. A mí me llama muchísimo la atención que pueda variar tanto la cantidad, ¿no? A mí, de entrada, llama la atención que un jurado de expropiación hierre tanto, ¿no? Claro. Uno piensa que un jurado provincial de expropiación pues tiene criterios objetivos eso, claro. y conocimiento para fijar un precio. Luego llama la atención que un tribunal ponga un precio propio de la burbuja urbanística más alta de un terreno residencial. Bueno, esto parece que se ha quedado en un término medio. Sí, no, claro, al final con las vaivenes que ha tenido parece que es algo razonable. Ahora, ya te digo, a mí me sorprende muchísimo esos bailes de cifras tan grandes. ¿Le auguras alguna opción, algún recorrido al recurso al Constitucional del cuarto propietario? ¿Qué derecho fundamental puede verse
agredido con esta sentencia del Supremo? Claro, yo estos temas no entiendo muy bien, pero yo creo que ya habiendo llegado a la instancia que había llegado, que era el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo, yo creo que podría estar bien, pero vamos, no lo sé, no sé el Constitucional si puede alegar que, bueno, pues el derecho, hay algún derecho fundamental que quede muy dañado y que pueda dar un giro al tema. Yo tengo mis dudas, ¿no? Hasta donde se me alcanza el entendimiento jurídico, que tampoco es mucho. No veo un derecho fundamental, que es lo que suele decir, que es para lo que discierne el discierne el Constitucional, si no la última instancia es el Supremo, y esa ya ha fallado y la sentencia es firme. De hecho, 3 propietarios se han venido generosamente a cobrar en 6 años lo que falta, y bueno, pues a ver qué falta con este cuarto punto. No era el único asunto, Rubén, que había en el pleno de hoy. También se ha hablado de autobuses, tocaba revisar, y de taxis. Tocaba revisar el precio de la bajada de bandera para el año que viene, aprobarlo ya a partir del 1 de enero, y tocaba revisar el precio por kilómetro que paga el Ayuntamiento, la empresa concesionaria de los autobuses, desde el pasado 1 de abril de 2012 hasta el próximo 1 de abril de 2013, que es el momento en el que entrará la nueva concesionaria. En el asunto de fondo, que es el precio por kilómetro, no había ninguna discrepancia entre los políticos, eso sí, eso no impide ningún debate. El Pleno del Ayuntamiento de la capital ha actualizado los precios del transporte urbano y de los taxis de la capital en sendos puntos que se han saldado sin votos en contra. Las tarifas del servicio de taxis para 2013 han salido adelante por unanimidad. La propuesta de los servicios técnicos coincide literalmente con la propuesta de la Asociación Provincial del Taxi. Suponen incrementos absolutos respectivamente el recorrido mínimo, bajada de bandera, kilómetros recorridos, horas de parada y maletas de 8 céntimos, 5, 2, 49 y ninguno, y un incremento medio ponderado respecto al ejercicio 2012 del 2,48% en la tarifa diurna y del 1,07% en la tarifa nocturna y festivos. Más debate ha habido al aprobar la revisión del precio kilómetro del autobús urbano desde el 1 de abril de 2012 al 1 de abril de 2013. Aunque en el fondo del asunto los 3 grupos estaban de acuerdo, pues es una mera actualización técnica, el punto ha vuelto a reabrir la confrontación a cuenta de la gestión del transporte urbano que hace el equipo de gobierno. Como hay pocas ocasiones de hablar aquí de transporte urbano en el Pleno, pues yo creo que es un buen momento el debate de la revisión de precios, pues para hablar un poco en general del transporte urbano, ¿no? Y bueno, pues vemos cómo están evolucionando los números, que yo creo que es una cuestión que es importante, y vemos cómo los viajeros en los últimos 12 meses han bajado respecto al año 2011 pues en 200.000 viajeros al año. Es decir, la gestión que está haciendo el Partido Popular del servicio de transporte urbano pues no es todo lo buena que ustedes dicen o quieren hacer creer que es. Y vamos, más datos de los últimos 6 meses comparados con el año anterior, pues en julio los viajeros cayeron 9.000 viajeros, un 2,55% menos. En el mes de agosto cayeron 51.000 viajeros, un 19% menos que en agosto de 2011. En septiembre de 2012 cayeron 83.000 viajeros, un 19%, casi un 20% menos que en septiembre del año 2011. En octubre los viajeros cayeron 33.000, un 6,9% menos que en octubre de 2011, y el último mes, noviembre, hay una caída del 20% de viajeros respecto a lo que hubo el año pasado, ¿no? Sí que es cierto que merece cuando menos una reflexión, ¿verdad, señor de las Heras? Porque han sido ustedes solos los que se han cargado el transporte urbano en Guadalajara de viajeros. Si digo solos, porque no han contado con nadie. No han contado ni con los grupos políticos en este pleno, ni con los ciudadanos, y ni tampoco pueden echar la culpa a la Junta, ni al Gobierno de España, ni a ninguna mancomunidad, ni a ningún santo de santoral. Ustedes mismos tienen la responsabilidad de haber hecho un transporte urbano de viajeros cada vez peor en Guadalajara. Pero es objetivamente, no es una acción política, son los hechos que son tan evidentes sobre la mesa. Fíjese usted, en los kilómetros se han recorrido cada vez menos, en el tema de los viajeros cada vez menos, la subvención del ayuntamiento disparada. Este año 4,8 millones de euros nos va a costar el transporte. Cuando ustedes lo cogieron apenas llegaba a poco más de 2 millones de euros lo que le costaba a los ciudadanos. Las acusaciones han molestado sobremanera al edil de contratación, que dice que PSOE e Izquierda Unida piden imposibles. Ustedes pretenden la cuadratura del círculo, ambos grupos municipales. Ustedes quieren que hagamos más kilómetros, que tengamos líneas infinitas, que tiendan al infinito, que viajen cada vez más viajeros
Y si puede ser, todos con carácter gratuito. Eso, y sobre todo, a mucho menor precio y que encima tenga menor coste para el ayuntamiento. Señores, eso es imposible. Además, el Pleno ha servido para aprobar la modificación de uno de los días festivos de apertura comercial del próximo año 2013 y para la aprobación de unas memorias complementarias para efectuar reparaciones aún pendientes en 3 aparcamientos subterráneos de barrios de la capital. Le has oído a De las Heras, Rubén. Eso es imposible. Eso no puede ser. Todo no Cuadratura se puede. del círculo. Todo no se puede y más barato imposible. Sí. No, hombre, yo creo que tampoco, no sé si pedían la cuadratura del círculo. Yo creo que lo que denunciaba la oposición era que es verdad que es un servicio que cada vez es más costoso y a mí el dato de los 200.000 viajeros, supongo que se refería, pero bueno, sí, 200.000 viajeros al año menos, me parece que sí que debería ser preocupante y porque es un tema además que yo lo he notado haciendo periodismo y supongo que tú también, que es un tema que interesa muchísimo en la calle y a la gente. Entonces, yo creo que sí que merece una buena reflexión y un buen debate, que para eso están los plenos. Pero basta con echar la culpa de la bajada de viajeros, la mala gestión del transporte público de este equipo de gobierno, o detrás hay otro trasfondo, que es la crisis económica, que ya no vienen tantos trabajadores como venían, y entonces van cayendo, cada vez hay más gente en el paro y coge menos el autobús. Está la crisis económica, pero también yo creo que sí que hay que mirar que, bueno, pues ha estado pendiente, y no es la primera vez que se debatía en el Pleno este tema de los autobuses, pero yo creo que aquí se influye también el tipo de recorridos que se haga, el tipo de bonificaciones que se pueda dar, porque se ha intentado hacer gratuidad para ciertos colectivos y, sin embargo, hay menos viajes. O sea que yo creo que el debate de fondo es interesante y hay maneras de, a pesar de la crisis, conseguir que el transporte urbano se utilice más, porque además es que es interesante desde un punto de vista medioambiental, desde el punto de vista económico para las arcas municipales, porque ya que se tiene ese servicio tiene que funcionar lo mejor posible y porque también es una buena solución para la movilidad en la ciudad, o sea que yo creo que merece un buen debate. ¿Tú estás de acuerdo entonces también con Maxi de que como se debate poco de ese asunto hay que aprovechar lo que sea, aunque sea la mera revisión técnica de los precios? Sí, lo demás estaba claro y tampoco o se pasaba el punto de largo o merecía un debate así, yo creo que nunca está de más. En fin, el autobús urbano, que yo creo que en cualquier caso la apuesta de este equipo de gobierno, el equipo estuvo aquí de las Heras una vez, hace un mes aproximadamente, reconoció que la situación estaba mal, pero yo creo que la apuesta de este equipo de gobierno es que con la nueva concesión y las nuevas líneas va a haber una absoluta revolución y ellos juegan todas sus cartas a esa baza de que eso les salga bien. De que eso reduzca los precios, eso haga un transporte más eficaz, se den menos rutas turísticas. Que además era el momento idóneo para mejorar el servicio y más si los datos no acompañan, es la ocasión exacta para decir vamos a mejorar el servicio y ya te digo, pues planteando recorridos, planteando fórmulas y bueno, pues que funcione bien, que es lo que todos queremos. Seguimos hablando de las instituciones porque si hoy ha habido pleno en el Ayuntamiento, por cierto, se ha adelantado al miércoles en lugar de al viernes, que es el día habitual, porque también se ha aprobado de manera definitiva las ordenanzas fiscales que ya se aprobaron hace un mes y querían que se publicaran, porque así tiene que ser preceptivo, antes del 1 de enero. Entonces, para ello se ha adelantado al miércoles 26 en lugar de hacerlo en viernes, que sería su día habitual. Bueno, pues digo que además de este pleno del Ayuntamiento que se ha celebrado hoy miércoles, mañana repetimos con pleno en la Diputación Provincial, un pleno maratoniano que no acabará antes de las 8 o las 9 de la noche, tal y como está planteado, y que tiene como punto fuerte la aprobación de los presupuestos de la institución para el año que viene. Ya presentamos los presupuestos la semana pasada, también los valoró Izquierda Unida, quedaba por hacerlo el PSOE, que todavía no había dicho nada, hoy lo ha hecho y nos ha presentado también las enmiendas que va a presentar. El Grupo Socialista de la Diputación de Guadalajara presentará este jueves una enmienda a la totalidad de los presupuestos de la institución provincial. Así lo anunció su portavoz María Antonia Pérez León, que calificó las cuentas de poco austeras. Es que este presupuesto tampoco es austero. Se incrementan más de 600.000 euros el gasto corriente, el capítulo 2. No es austero, ni siquiera es austero. De lo único que se preocupa este presupuesto y en lo único que enfatiza el esfuerzo es en los bancos, en mejorar la cuenta de resultados de los bancos por encima de lo que a esta institución se le debe exigir, como es razonable, que es que devuelva sus amortizaciones. Pero por encima de eso, la Diputación Provincial hace un sobreesfuerzo dedicado a los bancos, ni dedicado a los ayuntamientos, ni dedicado a las empresas, ni dedicado a las personas. Asimismo, León criticó que estos presupuestos consolidan una forma de hacer política sin contar con los grupos de la oposición, ni con los ayuntamientos, ni con los agentes sociales. El PSOE presentará también 2 enmiendas parciales, uno para crear un plan provincial de empleo. A desarrollar en convenio con los municipios de la provincia y dotado presupuestariamente de 1,2 millones de euros,
que proceden, en nuestra enmienda lo explicamos, de un plan de contingencia, de un fondo de contingencia que ha puesto la Diputación, el equipo de Gobierno, en gasto corriente, para dedicar a gasto corriente, y que nosotros creemos que se debe dedicar a algo mucho más productivo que el gasto interno de la Diputación de Guadalajara. La otra enmienda busca arrancar un compromiso al equipo de Gobierno para que el superávit de este ejercicio se destine a complementar diversas inversiones en el próximo curso. Los datos de la consignación presupuestaria son en el convenio de caminos 550.000 y nosotros proponemos un suplemento de 450.000 hasta dejarlo en 1 millón. Las carreteras de Molina de Aragón, que son en las que se presupuesta tan solo en este ejercicio 1.053.000 euros, se está dejando a la zona de Molina apenas sin inversión en estos 2 últimos años. Nosotros proponemos un suplemento de 2 millones de euros para completar una cifra de 3.053.000 euros. En el plan provincial, que es de la parte de inversión de Diputación destinada a los ayuntamientos la que más directamente los afecta, en este presupuesto los planes provinciales se quedan reducidos al 50%, como decía María Antonia, a 2 millones de euros. Ahí nosotros proponemos otro suplemento de otros 2 millones, para completar 4 millones de euros. Y, por último, en el de obras hidráulicas, lo que se presupuesta son los 500.000 que decía María Antonia. Nosotros proponemos que se incremente en 1.100.000 hasta llegar a la cifra que había en presupuesto 2012, que es de 1.600.000. Los socialistas incidieron en que esta enmienda responde a otra presentada por la Federación de Municipios en el Senado y respaldada por el propio Partido Popular. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues ya lo han visto, mañana hay pleno en la Diputación, el PSOE que presenta una enmienda a la totalidad de los presupuestos, además de un par de enmiendas parciales, y un pleno, el de mañana en la Diputación, que tiene otros muchos temas interesantes. Por ejemplo, en el orden del día, que tiene 30 puntos, se dice pronto, es posible que el jueves no haya acabado el pleno. He dicho a las 8 o las 9 de la tarde, pero es posible que se vaya más allá, que se vaya hasta la medianoche, y no exagero. Digo que en el punto del orden del día pues aparecen cosas importantes, como la adenda a un convenio de colaboración con la Junta para los caminos rurales. Ya saben que la Junta y la Diputación participan en un convenio anualmente para el arreglo de caminos rurales. También hay cambios en la RPT, en la relación de puestos de trabajo de 2013, que tienen que ver con la incorporación de los músicos de la banda provincial. Por cierto, ya hay 3 solicitudes de compatibilidad de músicos de la banda que se ven en este pleno. Julián Villaverde, Eduardo Castillo y Juan Carlos Esteban, 3 músicos de la banda que ya han pedido compatibilidad. Habrá que ver si la Diputación los acepta o no. Es la hora de la verdad, este pleno de mañana para este asunto. También se va a firmar se va a aprobar un convenio de colaboración con el Colegio de Abogados para la defensa en juicios de las entidades locales, de los ayuntamientos. Ya había un convenio que caducó, que por cierto se pagó con bastante retraso, ahora se va a firmar otro, y entre las mociones pues hay una del PSOE contra el cierre de la Escuela de Adultos de Sigüenza, otra del PSOE a cuenta de la polémica de la planta de Torija, y otra también socialista sobre el parador de turismo. Hay otras enmiendas del PSOE y de Izquierda Unida, pero son de las que llamamos, Rubén, de campanario, de temas de política nacional que vienen aquí a debatir, por si tenían poco de lo que hablar mañana. Eso es lo que te quería apuntar, además, cuando lo decías. Que yo he asistido a muchos plenos de la Diputación precisamente y llama mucho la atención a todos los compañeros eso, que hay 2 cosas que yo creo que habría que evitar. Por un lado, este tipo de mociones que no tienen gran interés, sinceramente, y por otro lado, igual que se hablaba tanto de lo de las inversiones y el gasto en cosas que no son competencia, pues sacarlo de ese orden del día. Y luego, por otro lado, te comentaba también el tema de los asuntos que no tienen por qué debatirse ahí, o sea, porque no tiene ningún sentido, creo yo. Hay cosas que se pueden arreglar directamente en Junta de Gobierno, no tienen por qué pasar, porque no necesitan un debate parlamentario, por así decir. Yo creo que hay cosas que son mucho detalle que podría directamente aprobarse directamente, como se hace en otros lados. En ocasiones lo marca la legislación, hay veces que no hay más remedio que pase por pleno, como por que ejemplo lo de las compatibilidades, o sea, que eso es algo que debería venir dado. Claro. ¿Tiene usted derecho? No, pues sí, pues no, y no hay por qué discutirlo. Claro, Pero no se entiende que haya que abrir turnos de debate para algo así, ¿no? Pero bueno. Habrá que estar pendiente de qué pasa con esas compatibilidades, y porque yo no sé, seguro que tú, que llevas la información cultural muy al día, ¿cómo están las cosas en la banda sobre este asunto No, está completamente estancado y a falta precisamente de esto. Se llegó en su día a comentar a ver si este año se podría retomar los conciertos y nada, no ha habido ni uno. Y tú lo apuntabas, es la hora de la verdad, porque realmente es en estos pequeños detalles y en esta gente que exige las compatibilidades donde se va a ver de verdad si realmente pues el acuerdo era más o menos cerrado o no.
a este tipo de colaboraciones y cuánta gente va a quedar de la banda exactamente. Porque claro, a ver qué queda de la banda, ¿no? Claro. En cuanto al presupuesto, el PSOE viene a hacer la misma radiografía básicamente que Izquierda Unida. ¿Les parece que se hace demasiado esfuerzo en devolver? Es que son 9 millones de euros lo que va a pagar, lo que va a devolver la Diputación a los bancos el año que viene. Prefiere devolvérselo, quitarse deuda a largo plazo para bajar su nivel de endeudamiento, y dicen que se podría invertir y seguir teniendo la deuda alta que se tiene. No sé si... Claro. Aquí se podría decir un poco como de las eras, que es que lo quieren todo, ¿no? Es muy difícil, evidentemente, cumplir con esta deuda. Aquí había un plan de carreteras, también el PSOE quiere que se siga adelante con inversiones y propone suplementos en áreas como la de Molina, pero claro, todo este plan también generó una serie de deuda muy alta que hay que pagar y a la vez proponen otro tipo de suplementos. Sí, ahí se demostró un error. También nadie era adivino. No se sabía que iba a caer la que ha caído, ¿no? No se sabía que iba a caer la que ha caído y que iban a bajar los precios de la construcción como han caído. Y entonces tiene razón Robisco cuando dice que ahora, adjudicando obrita por obrita, se ahorraría mucho más dinero que con esos grandes contratos que se dieron en su día. Ahora pero, claro. sí, tal vez es verdad que previsión no se pudo prever, pero algo de falta de reflejo sí pudo haber para haber cambiado el sentido del plan a tiempo y no endeudarnos tanto. Pero es verdad que bueno, pues hay que apostar, o pagas la deuda o inviertes. Es verdad que estas puertas que ha abierto ahora el Senado para poder dedicar gran parte del remanente a inversiones y no necesariamente a la deuda con los bancos, pues también facilita muchísimo que se pueda admitir alguna, no sé si todas, pero alguna de las propuestas que hacía el PSOE. Vamos a dar un salto de la política provincial a la política regional. En estos días de Navidad, Rubén, ya sabes que es un clásico eso de que los presidentes autonómicos den un mensaje navideño. Antes lo hacía solo el rey, que tenía mucho orgullo y satisfacción de ponerse ahí delante de la Cámara. Ahora no hay presidente autonómico que se precie. El obispo se entendería que lo hiciera también. Sí, que lo hace, vamos. Que no dé su mensaje navideño. La presidenta Cospedal servía uno a las distintas televisiones de la comunidad autónoma el día 25. Nosotros hemos extractado y hemos dejado en 2 minutos y pico, 3 minutos, lo más interesante de lo que dijo Cospedal. Por cierto, también hay mensaje navideño del líder de la oposición, que no falte. Queridos amigos, es para mí una inmensa alegría y desde luego un honor poder acercarme un año más hasta vuestros hogares y compartir con todos vosotros en estas fiestas navideñas mis anhelos e ilusiones como presidenta de Castilla-La Mancha. En la Pascua de Navidad también quiero tener unas palabras de afecto y de esperanza para todos aquellos que todavía no han encontrado un trabajo o que desgraciadamente han perdido su empleo. A todos aquellos que han sufrido esta desgracia, quisiera haceros un ruego. No os dejéis vencer por el desánimo. Tened confianza en vuestras fuerzas y sabed que muy pronto se abrirán ante vosotros nuevas oportunidades laborales. Sabed que el desempleo ocupa todos mis desvelos, porque detrás de cada parado hay una familia que sufre y un proyecto de vida truncado. Y porque ni las ayudas, ni los subsidios, ni toda la solidaridad del mundo puede suplir la seguridad y la estima que ofrece una ocupación y el saberse dueño de su propio destino. Esta es mi ambición y este es mi compromiso político: lograr que en Castilla-La Mancha, nuestra tierra, se creen oportunidades y que todo aquel que quiera trabajar tenga la certeza de que encontrará un lugar para progresar. Y desde luego os puedo asegurar que todas las políticas económicas que hemos puesto en marcha cuentan con credenciales suficientes y nos permiten afirmar, sin falsos triunfalismos, que Castilla-La Mancha se ha incorporado por fin a la senda de la recuperación y del empleo. Ha sido un año de trabajo intenso y fructífero. Hemos apuntalado con reformas económicas y administrativas el futuro inmediato de nuestros servicios sociales básicos, pues estamos convencidos de que el espíritu de una sociedad moderna y solidaria, de una comunidad que cree en la igualdad de oportunidades, se expresa a través de la fortaleza de sus servicios públicos y muy especialmente a través de los beneficios que la sanidad, la educación y los programas de ayuda social procuran a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que se encuentran más desprotegidos. Hoy más que nunca son necesarias todas las manos para que Castilla-La Mancha tenga el peso que se merece en España y en Europa. Por eso hemos puesto en marcha el Plan para la Inversión y el Empleo,
Queremos que sea, en estos momentos tan decisivos, palanca de ese cambio que todos anhelamos. Confiemos en el porvenir. No nos dejemos abatir por el desaliento. Creedme, nuestra creatividad está intacta y nuestra voluntad a salvo. Muchas gracias por permitir que entre en sus hogares, que entre en su intimidad. Para mí es muy importante poder además hablarles desde el corazón. No quiero palabras ni falsas ni protocolarias, eso quizás para los momentos en donde todo era feliz. Ahora necesitamos las luces, sobre todo las luces que tengo a mis espaldas, más para iluminar el camino que para festejar. Pero lo cierto y verdad es que desde lo más profundo me sale un mensaje de esperanza. El que quiero que tengamos, el que hemos tenido en el pasado, porque nuestro pasado no siempre ha sido bueno, ha sido muy difícil. Yo creo que esta es una tierra que se merece otro futuro, pero que no puede estar sentada esperando a que nos saquen de esta. No se engañe nadie, nadie nos va a sacar, tenemos que salir, y salir significa que tenemos que esforzarnos todos, y además salir todos, no que salgan unos pocos, que siempre hay quien se aprovecha hasta de los problemas de los demás, y que el conjunto se quede esperando. Estando mal... Pues eso, Rubén, que siempre hay quien se aprovecha de la situación de los demás. No sé qué te parecen estos discursos, aparte de aburridos. A mí no me gustan, y tampoco le encuentro mucho sentido. Y de hecho, mira, incluso el del rey, que se puede entender que es una tradición y que bueno, pues que siempre se ha hecho, ha bajado mucho las audiencias este año con la que está cayendo. No sé, yo recuerdo que, no sé si no fue Rajoy el primero que se apunta a estas cosas. Aquí en Guadalajara, María Antonia Pérez León también fue de las primeras. Uy, Barreda también hacía uno. Barreda también, efectivamente. Barreda, no sé, yo no creo que aporten nada, o sea, son muy propagandísticos además, porque cada uno, claro, pues te cuenta la Navidad según le interesa. Oye, pero da tiempo a ver detalles, ese fuego, ese Belén... Yo creo que se ven para esas cosas. Sí, para fijarse uno en los detalles, sí. ¿No? Ese movimiento de las manos que yo creo que Cospedal no termina de aclararse qué tiene que hacer con las manos cuando... Sí, a mí me pareció mal gusto poner a la que daba el idioma para los sordos, ponerla en la hoguera, me parecía un poco de mal gusto, pero vamos, lo que tú dices, al final te fijas en los detalles porque nos aburren tanto los discursos, ya incluso los políticamente correctos, que estos también de Navidad pues ya son demasiado. Por cierto, Rubén, hablando de detalles divertidos, no se habla de otra cosa que decían los antiguos que de esa suerte de teletienda que dicen los enemigos de Cospedal que se ha inventado la presidenta regional. Aquí la vemos y que está publicitando en la televisión regional y en sus televisiones amigas para dar salida y, bueno, yo creo que tiene toda la buena intención del mundo, ¿no? Y promocionar los alimentos de Castilla-La Mancha. La propia presidenta regional ahí haciendo de conductora del programa de los vinos y los quesos y la miel de la Alcarria, animando a la gente a que lo compren, no sé, ha tenido su punto de comentario. Está bien, ¿no? Como ejercicio de publicidad ha tenido su repercusión. Ahora no sé, también me llama la atención mucho, no sé, esto está bien y yo creo que hay que apoyar muchísimo al sector. Y aquí en Guadalajara estamos muy interesados porque tenemos muchísima riqueza. El formato. Pero la pregunta, Rubén, es si esto ayuda. No lo sé, Óscar. Se está hablando de ello. Como poco, como a lo mejor... Aunque hablen de uno, aunque sea mal, ¿no? Puede ser. Por lo menos de puertas afuera de Castilla-La Mancha sí que ha habido gente que ha empezado a conocer a lo mejor productos que no sabía y aunque por ahí decían incluso las malas lenguas que si los ajos eran chinos, ¿no? Sí, le han puesto, parece ser que le han colado unos ajos chinos blancos en lugar del ajo morado de las pedroñeras y eso ha dado que hablar. Pero a mí eso me parece lo menos importante. Sí, lo más importante me parece la intención. Si la intención es buena, es evidente, promocionar los productos de la tierra y el resultado, que es un poquito clasicón, se me permita la expresión. Me gusta más la idea que el acabado o que la estética, por así decir. Porque se pueden hacer cosas mucho más modernas, ¿verdad?, para difundir los alimentos de la tierra. Algo más natural. Me decía un amigo mío que solo faltaba que al final, a las 50 primeras llamadas, le regalaran unos cuchillos japoneses. Podría ser. Para que fuera el anuncio perfecto. Sí, el 2x1, cómprelo ya, ¿no? Pero bueno, ahí está. Dicho todo esto con todo el cariño, es un poco de sentido del humor para desdramatizar el debate político. Yo creo que esto no debe ir más allá de la sonrisa y si sirve, pues que sirva y que le vaya muy bien. Nadie puede dudar de la buena intención de la presidenta Cospedal al hacer estas cosas. Ahora vamos a irnos a publicidad, son 5 minutos. A la vuelta tenemos de invitado a Alberto Mayor, que es el presidente de Ecologistas en Acción en Guadalajara. Tenemos muchos temas pendientes de medio ambiente que hablar con él. Eso sí, antes de irnos a publicidad les voy a dejar con unas imágenes fantásticas. Es Bael sobre hielo.
y es que mañana y pasado, este jueves 27 y el viernes 28, se representa en Guadalajara una doble función con pasajes del Lago de los Cisnes y de la Cenicienta a cargo del ballet sobre hielo del Teatro de Moscú. Un ballet clásico de Moscú sobre hielo que es afamado en todo el mundo. Dicen que es uno de los mejores ballets clásicos de patinaje artístico que hay en Europa. Y bueno, pues tiene 2 días de representación. Todavía queda alguna entrada para los 2 días, el jueves 27 y el viernes 28, a las 8 de la tarde en el Teatro Buero Vallejo. Dicen que es un espectáculo de la máxima calidad. No se parece en nada, me lo han repetido, a Rubén Terries, a Peter Pan on Ice, que también vino como ballet sobre hielo y la verdad que defraudó muchísimo. No hay más que ver estas imágenes para ver que se trata de algo completamente distinto, que esto tiene muy, muy buena pinta. En fin, un espectáculo de alto nivel, ya les digo, con pasajes del Lago de los Cisnes, uno de los ballets clásicos tradicionales más conocidos del mundo, de finales del 19, Tchaikovsky, y luego La Cenicienta, el ballet basado en el cuento popular de Charles Perrault, pues bueno, que está de la mano de este grupo moscovita de ballet sobre hielo. Tiene un reparto de más de 20 patinadores de primer nivel. Con ellos les dejamos, nos vamos a publicidad. Hasta ahora mismo. Pues ya estamos de vuelta en este primer 19 horas de la semana, aunque sea miércoles, y como les decía antes de la publicidad, nuestro invitado para la entrevista de este segundo bloque es Alberto Mayor, presidente de Ecologistas en Acción en Guadalajara, y que debuta en este programa en 19 horas. Todavía no habíamos tenido ocasión de charlar con él. Estoy encantado de que haya venido. Alberto, bienvenido. Muchas gracias, es un placer para mí estar con vosotros. Lo primero de lo que le quería preguntar es de la operación Estipendio, esta operación sobre supuestos fraudes, la concesión de permisos para cotos de caza, un intento de soborno de un funcionario a una empresa. Fue salir las primeras informaciones apenas asentadas en rumores de que había, bueno, en rumores en que había entrado la Guardia Civil, pero todavía no se conocía el grueso de la información. Y ya saltó Ecologistas en Acción con un comunicado que se tiraba al cuello del sector cinegético. Parece que estaban ustedes esperando su oportunidad para ir a por ellos. Bueno, la verdad es que la operación Estipendio ha descubierto algo que yo creo que todos sabíamos, pero no solamente los movimientos conservacionistas, sino la propia administración, el sector cinegético. Es algo que todos conocíamos de rumores. ¿Todos lo sabían por rumores? Todos de rumores. ¿Qué es lo que sabía Ecologistas en Acción sobre este sector? Pues, por ejemplo, el favoritismo que existe entre los funcionarios con algunos cotos de caza, infinidad de reuniones de los sectores cinegéticos con algunos técnicos. Los consejos provinciales de caza están representados todas las personas, no solamente del mundo cinegético, sino también estamos las organizaciones ecologistas, pero también hay funcionarios, y los mismos funcionarios que representan la administración son cazadores o son también de los cotos cinegéticos. Es decir, que lo que no puede ser es que determinadas personas que tienen que dar autorizaciones o permisos para un sector trabajen, o sea, sean parte de las dos partes, dijéramos. Y es algo que yo creo que no extrañó a nadie. O sea, me parece muy bien que al final se haya pillado a alguien. Nosotros además teníamos una denuncia en el mes de septiembre con uno de los temas de evaluación ambiental, que también ha sido implicado, porque el que está ahora mismo en la cárcel, el único que está en la cárcel, bueno, pues fue a un restaurante a Madrid, recibió 6.000 euros por dar un informe favorable por un deslinde de monte público que se había adueñado un particular. Eso lo teníamos denunciado desde el mes de septiembre y también pues se ha visto involucrado la misma persona, que primero estuvo en la asociación de caza, vino de Toledo ya sabiendo que había cometido irregularidades. ¿Estabais detrás de esa persona? Estábamos más o menos, lo conocíamos ya. De hecho, esta persona también estuvo mientras
estuvo en los cargos de representación de la sección de caza en el Consejo Provincial de Caza, también asistí a esas reuniones y bueno, pues desde Toledo ya se sabía que tenía varios expedientes abiertos y que había cometido varias irregularidades. Por lo tanto, es algo que no nos extrañó y contestamos rápido, animamos a que sigan las investigaciones y colaboraremos. Estamos ahora mismo recopilando toda la información que tenemos de posibles o sospechosos, otros casos que nos ha llegado a nuestros oídos y queremos hacérselo llegar a Federico Verde porque cuando anunciamos la semana pasada que habíamos pedido una reunión extraordinaria del Consejo Provincial de Caza para que se diera explicaciones de qué medidas se iban a tomar desde la delegación o se habían tomado, pues nos ha contestado el coordinador provincial Federico Verde que bueno, pues que de momento que no se va a dar, se va a llevar a cabo esa reunión del Consejo hasta que no se levante el secreto de sumario y que luego se nos darán todas las explicaciones, pero nos ha pedido que le mandemos toda la información. Entonces estamos recopilando todo lo que sospechamos para contribuir también, según han anunciado, a paliar esos casos de corrupción. Alberto, pero lo que es ilegal, sobornar es ilegal, cobrar un sobre en un restaurante por un impacto de evaluación positivo es ilegal, pero yo detecto, me corrige si no es así, también una inquina, una oposición de Ecologistas en Acción al propio sector cinegético, a la existencia de la caza. ¿Es así o no es así? A ver, hay grupos de Ecologistas en Acción, puesto que estamos en todo el país, que son más animalistas y por lo tanto sí que están en contra de cualquier acción que vaya en contra de los animales, entre ellas la caza. En general, Ecologistas en Acción está en contra de la caza, o sea, creemos que no, eso de matar por diversión o deporte, como se denomina, no es ético ni humano. Y de hecho casi todas las personas que se dedican a cazar tienen que cazar animales, la mayoría de ellos que tienen que ser criados en otras zonas para que puedan disfrutar. Ya sabe que hay personas que defienden que determinada caza, en determinadas condiciones, pues incluso es buena para las especies. Bueno, conoce esos argumentos del control cinegético de algunas poblaciones o de la conciencia ecologista de los propios cazadores de caza menor con perro, no de las grandes monterías. ¿No está de acuerdo con esas ideas? Yo personalmente y el grupo de Guadalajara podríamos decir, de Ecologistas en Acción, que no está a favor de la caza e incluso está, de hecho, en contra de esta actividad y por lo tanto pues vamos a seguir manteniendo que se puede desarrollar en esta provincia y en este país pues la propia convivencia entre animales cinegéticos, silvestres y haber un equilibrio si todas las partes de esa pirámide del equilibrio de la fauna pues están equilibradas, valga la redundancia. Hablemos de la planta de residuos de Torija, vamos a cambiar de tema porque Ecologistas en Acción también ha terciado en esta polémica. Fue conocerse que había sobre la mesa un proyecto para subir a 37 metros. ¿Cómo le llamabas tú, Rubén, en tu artículo? Ese inmenso montón de mierda, ¿no? Recordando lo que decía el del Compostela, aquel. Decía Rubén en un artículo, es eso, que había un proyecto para hacer un inmenso montón de mierda. Desde la Diputación se insiste en que lo de los 37 metros solo sobre el papel, que no se va a llegar, pero vosotros desde Ecologistas en Acción habéis presentado alegaciones. Sí, no entiendo cómo la Diputación dice que no se va a llegar cuando está presentando un proyecto para llegar a esa altura. Entonces, no entiendo nada por qué dicen que no. Lo que sí te podemos decir es que desde el primer momento nosotros nos hemos posicionado en contra desde la ubicación en Torija en su día. Desde el principio. Desde el principio hasta cómo se ha gestionado en los años que lleva abierta la planta. Y esta era, yo creo que es... Habéis sido muy críticos con los anteriores gestores, no solo con estos, ¿no? Efectivamente, hemos sido muy críticos y ahora el decir que se van a hacer en la Alcarria 2 pirámides de 37,5 metros de basura porque lo que ha fallado, como decíamos en el comunicado, es la gestión. O sea, lo que no deberíamos haber llegado es haber acumulado montañas de basura, sino teníamos que haber cumplido desde el año 2005 que está en funcionamiento la planta todos los porcentajes de recogida selectiva, de reciclaje, para evitar esa acumulación de esas montañas. Digamos que el fallo está en origen. En origen. En que no se recicla lo suficiente, no se separa lo suficiente, siguen sin hacerse las cosas como deberían. Sí, es que te puedo decir, Sigüenza, con 5.000 habitantes, está todavía sin los contenedores amarillo, azul y verde. ¿Sigüenza? Sigüenza, por ponerte un ejemplo. Y en Delancina tiene todavía un vertedero en el que se está echando toda la basura de varias mancomunidades. O sea, es que no se ha aplicado el plan de gestión de residuos sólidos urbanos de Castilla-La Mancha en nuestra provincia y por lo tanto eso es lo que ha generado el que la vida útil de la planta se haya mermado y por lo tanto ahora ¿qué hacemos? ¿Tienen problemas para la construcción de otro vaso o la acumulación en otro de los vasos que tiene Torija? Y entonces han dicho, pues ahora
la política del avestruz de esconder la cabeza bajo la tierra, pues esta es. O sea, en vez de poner solución a que se generen tantísimos kilos de basura, pues lo que se hace es, al contrario, que se vea, y en grandes montañas. Son dos pirámides de 37 metros y medio. Decía que habíais sido muy críticos con el anterior responsable político de la planta de residuos, que fue Jesús Recuerdo, de Izquierda Unida, que estaba en Diputación, aunque tuvo la gallardía de ir a una gala de Ecologistas en Acción a recoger un premio Atila, que es el premio que premia a la peor conducta ambiental del año. El hombre fue allí. Te quería preguntar, con el nuevo responsable político, con Lorenzo Robisco, ¿qué tal son las relaciones? ¿Tenéis más cercanía? ¿Os consulta? ¿Estáis en contacto con él? A ver, con Lorenzo Robisco lo que hemos hecho ha sido lo que no habíamos conseguido, y es visitar la planta. Nosotros solicitamos esa visita cuando cambió el nuevo gerente y el nuevo gestor en la Diputación, y se nos ofreció, y además una de las pegas que se nos puso con el anterior equipo de gobierno, que era hacer fotografías de algo que vosotros los periodistas cuando habéis ido habéis hecho fotografías o se han filmado con las cámaras, como el funcionamiento, que es un poco lo que queríamos, pues se nos prohibió. En este caso no, en el caso de con Lorenzo y el nuevo gerente no se nos prohibió. Se nos dieron todas las explicaciones, además fuimos con 4 técnicos expertos en la materia que les hicieron un bombardeo de preguntas para poder saber realmente cómo era la gestión y se llevaba bien a cabo. Y la verdad es que ahora mismo lo que no se nos ha, por ejemplo, consultado, aunque sí nos llegan los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental por parte de la Junta, es en esta nueva iniciativa de subir las 2 montañas, pero en principio tenemos contacto, relación, pero que vamos a seguir dando caña en cualquier cosa que no nos parezca bien. Rubén. A mí, Alberto, me llama la atención, hemos llegado a una situación en la que evidentemente tenemos un colapso en Torija. La solución estaba pensada en su día porque el proyecto daba para construir un tercer vaso, pero hay un problema económico, por lo visto no está la partida. Sí me gustaría decir, ¿qué proponéis vosotros? Llegados a esta solución, que evidentemente ha habido falta de previsión y falta de reflejos, ¿cuál sería la mejor solución? Porque en su día incluso el diputado llegó a comentar que se podría hacer alguna solución intermedia. Parece que ahora lo que se apuesta es la solución cómoda, ¿no? De decir, bueno, pues elevamos y nos quitamos el problema más inmediato. Bueno, te he puesto un ejemplo que es el de Sigüenza. Sigüenza está sin los contenedores. Si todos los pueblos de esta provincia separaran en origen el plástico, el cartón, el vidrio, no llegaría tantísima cantidad, tantísimas toneladas de residuos, que al final parte se puede reciclar en las cadenas que hay en Torija, pero parte no, que es lo que al final acaba en estas montañas. Entonces, yo creo que la solución es fácil. O sea, la Diputación, el Consorcio Provincial de Residuos, lo que tiene que hacer es poner todos los pueblos de esta provincia, los contenedores, la recogida selectiva que funcione perfectamente en origen en cada municipio, y por lo tanto se empezaría a reducir esos porcentajes de basura que al final van a acabar acumulándose. Es así de fácil. Hay que decir que hay un proyecto de la Diputación, lo presentaba el otro día Robisco, que tiene intención que el Consorcio de Residuos amplíe su actividad y no se limite solo al tratamiento, sino se encargue precisamente de esa recogida en origen, poniendo los camiones conjuntamente para ahorrar costes, y a lo mejor por ahí pueden ir las cosas. Si hay un tratamiento integral de este asunto desde la recogida, a lo mejor sirve para ayudar. Sí, la verdad es que es una propuesta que le hicimos a Lorenzo Robisco cuando visitamos la planta, creo que fue en mayo, y el problema que ¿La tiene... idea es vuestra? Sí, entonces sí, la verdad, además que nos dijo, el problema que hay es que los ayuntamientos no tienen dinero suficiente, recursos suficientes para poder pagar esos viajes, esos trayectos, esa recogida. Tendrían que incrementar los impuestos a los ciudadanos, y según está el tema, entonces me imagino que Lorenzo habrá buscado esta opción de que la Diputación pues ponga parte o sufrague parte de los gastos que supondría a los ayuntamientos, que desde luego al final es la administración la que te tiene que dar ese servicio, y lo que no entendemos es cómo llevamos años pagando cada ciudadano, cada vecino de los pueblos de esta provincia un recibo de basura por las recogidas selectivas del año 2005, y en muchos municipios no se está aplicando. Oye, Alberto, me quedan apenas 2 minutos, se nos van a quedar muchos temas en el tintero, pero no quería despedir esta entrevista sin preguntarte por vuestra tradicional gala de premios de medio ambiente. Ya llegáis a la 15ª edición, va a ser dentro de un mes exactamente, el 25 de enero. Esta es una gala en la que, además de conseguir siempre unas actuaciones estupendas, este año tenéis a los Street Wings ahí de cabeza de cartel, la colaboración de artistas más o menos famosos, y entretener mucho a la gente. Viene Almudena Grandes, viene Luis García Montero, viene Miguel Ríos, viene gente de mucho nivel. Básicamente de lo que se trata es de atizarle a 5 instituciones o personajes políticos
por su mal comportamiento ambiental con el premio Atila y también ensalzar algún buen comportamiento medioambiental con el premio María José Gallego. Ya sé que no me puedes decir los ganadores de este año, porque entre otras cosas seguramente ni estarán votados, pero sí quiero que me digas por lo menos los nominados al malo, al premio Atila. ¿Quiénes son este año? ¿A quién le queréis atizar? Vale, este año queremos atizar a Traxa, que es una empresa que repite, yo creo que la mayoría de las veces. Pero nunca se lo lleva. Nunca se lo ha llevado. Bueno, el director conservador del Parque Natural del Río Dulce, por una actuación que se ha hecho este verano, además en época alta de incendios y demás. Este año están nominados también al premio Atila María Dolores de Cospeda, la presidenta regional, y la consejera de Agricultura. Las dos juntas. Las dos, por todo el revisionismo que se está haciendo de toda la legislación que había ambiental, de caza, de agricultura y demás, que va en contra de todo lo poco que se había, o lo que se había conseguido en conservación de espacios naturales y de medio ambiente. La Confederación Hidrográfica del Tajo, que también repite, y el Ayuntamiento de Fuentenovilla. ¿La CHT por qué? ¿Qué ha hecho esta vez? Pues la verdad es que la Confederación Hidrográfica del Tajo son los que piden determinadas obras en los ríos que al final son obras que no son nada ecológicas ni... Y luego... El Ayuntamiento de Fuentenovilla, has dicho. El Ayuntamiento de Fuentenovilla, el último. ¿Por qué? Pues el Ayuntamiento de Fuentenovilla lleva 5 años sin contestar a una queja del Defensor del Pueblo por un mal funcionamiento de la depuradora de aguas residuales en el municipio, y este año, pues ya este quinto... Sí, está saliendo en todos los informes del Senado cuando el Defensor del Pueblo los presenta, y bueno, este año es que ha llegado el momento en el que le han debido dar un ultimátum, y entonces ha habido determinados socios que lo propusieron y está el Ayuntamiento de Fuentenovilla. Yo estoy seguro, Rubén, de que echarán de menos muchas veces no dar los 5, ¿no? Dar 5 Atilas, ¿verdad? Sí, yo creo que habría muchos más nominados y 5 ganadores, ¿no? Y 5 ganadores. Bueno, se nos acaba el tiempo, Rubén. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este miércoles así post-navideño y pre-nocheviejil, analizando la actualidad. Lo hemos pasado bien hoy. Sí, gracias a ti. Y muchas gracias también a Alberto Mayor por haber atendido esta llamada de 19 horas. Es un placer siempre teneros a disposición para charlar de todos estos temas. ¿Algún otro día seguimos hablando de otros temas? Por supuesto, cuando quieras. Tenemos mucho pendiente, así que cuando quieras, un placer. Y a ustedes ya lo saben, todos los días, de lunes a viernes, salvo que sea festivo, cosas así, tenemos una cita con el análisis sosegado de la actualidad en esta mesa de informativos de Canal 19 2.0. Esto es 19 horas. Nos vemos.